dice en esta cuestión. Estamos en comunicación con Julia Rigueiro, ella es analista económica de El Cepa, quien muy amablemente nos atiende. Bienvenida, Julia, acá Andrés y Laureana. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos principalmente y bueno, contanos un poco a ver qué sensaciones les dejó el discurso de Javier Milei ayer en Davos. Bien, sensaciones un montón, sobre todo todavía más ganas de las que ya tenía de ir al paro y a la movilización del 24, pero además certezas, digo, la certeza de que miente, me parece que es algo que no tenemos que dejar de resaltar, porque esa frase hecha de miente, miente que algo quedará, ¿no? Parece que la usan mucho y demasiado a menudo desde el gobierno de La Libertad Avanza, porque se la pasan mintiendo realmente en datos económicos, en descubrimientos científicos, en desigualdades de la realidad y también en materia histórica. Justo da la casualidad que bueno, fue lo que estudié, una doctorado, una maestría en historia, y me revienta, realmente me revuelve por dentro escuchar tantas mentiras históricas, porque me parece que hacen a una de las actividades principales del presidente, que es esa, es la confusión generalizada, y me parece que es nocivo para toda la ciudadanía en general, y cuando, como en Davos, encima de eso se amplifica a escala internacional, es todavía un poco más grave. Por empezar, el tipo parte de bases de datos que no son válidas ni comparables. Él pretende o pretendió en Davos analizar el Producto Interno Bruto a partir de, o sea, en los primeros 2 milenios, del año 0 al año 1800, cosa que no es, bueno, esto es una ridiculez. Primero porque no hay mediciones de ningún año cero, que es el calendario gregoriano que hemos consensuado en utilizar, y no es válido para todo el mundo, y las mediciones del Producto Interno Bruto confiables y comparables recién se pueden empezar a medir a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí un poquitito antes, en la década del 30, pero no antes que eso realmente. Y además, si las hubiera, si pudiéramos, que no se puede porque ni existen datos de ese tiempo de todo el mundo, y tampoco los pocos que hay son comparables y tampoco son posibles de ser comparables en un mismo territorio, porque no tienen la continuidad necesaria para que se establezcan algunas bases, que a veces se le dice base 100, como bueno, me paro acá para ver para atrás y para ver para adelante. Sí. Bueno, eso no existe. Y además de eso, si las hubiera, no podría dar nunca un valor constante, que él dice que el PBI no creció. En todo ese tiempo no hubo crecimiento del PBI, y eso es tan eurocéntrico, tan colonial, que duele, porque una cosa era lo que sucedía en Europa en los primeros milenios de esa historia que él cuenta, y otra cosa es lo que sucedía en América, otra cosa es lo que sucedía en Asia. Y nos ponemos a pensar el desarrollo de ciudades como Tenochtitlán, en lo que hoy es México, o algunos territorios de la Mesopotamia asiática, o mismo de China, es improbable que si existiera una medición del PBI diera 0. Pero bueno, si su cabeza está seteada para pensar pura y exclusivamente en Europa, la verdad que lo único que hizo al decir eso fue descubrir la pólvora, que es decir que la revolución industrial significó un salto cualitativo y cuantitativo en relación a la economía, principalmente de Europa Central, y bueno, y después por expansión del capitalismo al resto del globo. Julia, y en el caso de nuestro país, el presidente Milei señalaba que hasta 1860 Argentina fue una potencia mundial. ¿Es Sí, tan es así como bárbaro lo eso. señala? Es bárbaro eso, porque vuelve el tipo también a pecar de colonialista en este sentido. Se olvida de la existencia de pueblos originarios y de la masacre de la llamada Campaña del Desierto, ese genocidio con el que se inauguró nuestro Estado-Nación,
se olvida o pretende negarlo, obviarlo como si no hubiera existido. Y ahí es cuando él habla de esa potencia, ¿no?, en términos de crecimiento del PBI en base a un saqueo de quienes habitaban ya este territorio. Y además también se olvida de algo que ha hecho incluso la ortodoxia económica en el mundo, que es decir y afirmar que no es solo el crecimiento del PBI, o sea, el crecimiento económico, lo que nos da índices de bienestar, sino también la distribución de ese crecimiento económico. De eso también se olvida, no habla de eso, sí. En las últimas décadas del siglo XIX, nuestro país tenía un crecimiento económico bueno, alto, y niveles que tenían alguna comparación con países del norte global, como por ejemplo Estados Unidos. Sin embargo, la población todavía era escasa, fue creciendo, y a medida que fue creciendo, ese índice de crecimiento económico, si lo repartimos, si hacemos el PBI per cápita por persona, ya no es ese índice fantástico de primera potencia mundial, que por cierto nunca fuimos. Y entonces no es el único criterio que sirve para medir ese bienestar, y además de que hay que usarlo pensando también en otros criterios, ese periodo significó además el fortalecimiento de un Estado nacional que fue a la par que el crecimiento del capitalismo en la Argentina, un capitalismo absolutamente dependiente de quienes en ese momento nos compraban todo lo que producíamos, que era Inglaterra. Y esa doble dimensión del crecimiento del capitalismo y el crecimiento del Estado no se hizo sin impuestos, sin intervención, sin aumentos de salarios, sin creación de entidades públicas que luego se fueron como modificando y son lo que hoy es, por ejemplo, el Banco Nación. ¿Por qué? Porque esos mismos presidentes de esa época que él llama dorada de la Argentina como potencia, fueron los que establecieron los aumentos impositivos que dieron como resultado la formación del ejército, instituciones básicas de los Estados-nación, la constitución administrativa de todo un territorio, y voy a tener que volver a hablar del genocidio a los pueblos originarios, porque fue en base a eso que se pudo realizar, y sobre lo cual todavía hoy no existen heridas, consecuencias y deudas del Estado Nacional para con esos pueblos. Julia, me quedaba con esto, ¿no? De esta idea o de esta intención, por lo menos de lo que viene hablando siempre el presidente, de volver a esas épocas en las que Argentina supuestamente y para él era potencia. Vos nos aclaraste que no era tan así, por lo menos la cosa. Pero estamos hablando de un modelo, para los que no entendemos de economía, que se base básicamente en la exportación de materias primas, lo que sabemos que eso lleva a una concentración todavía más profunda de la riqueza, ¿no? Bueno, justo cuando nos estaba por responder esta inquietud, se acaba de cortar la comunicación con Julia Rigueiro. Ella es analista del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, y ya la tenemos de vuelta a Julia. Julia, no sé si alcanzaste a escuchar la introducción que estaba haciendo esta especie de pregunta, ¿no? Sí, porque incluso ahí en el informe de CEPA lo pueden ver, y en las redes sociales también de Julia Estrada, de Hernán Lecher está presente, los gráficos que muestran cómo, midiendo nuestro propio PBI de Argentina y comparando las distintas etapas con sus proyectos de política económica, fue durante la época de lo que llamamos la industrialización por sustitución de importaciones, épocas en donde el Estado interviene activamente en el mercado y en la economía, que nuestro crecimiento tuvo índices más altos. No así en épocas en donde las políticas neoliberales o liberales de solamente exportación, privilegiando la exportación de materias primas o la valorización financiera en contra de cualquier actividad productiva, como fue a partir de la década del 70, de la dictadura militar, bueno, en esas épocas el crecimiento fue menor.
y cuando fue mayor, mal que le pese a La Libertad Avanza y a Milei en particular, fue durante los gobiernos peronistas y también durante los gobiernos de Néstor y Cristina en el siglo XXI. No así en otros gobiernos peronistas como el del mismo Carlos Saúl Menem, que se encargó de extranjerizar muchísimo nuestra economía y marcar una década neoliberal que al presidente Milei sí le agrada. No es caprichosa su periodización de la historia, es caprichoso el sesgo que tiene para elegir lo que le gusta y lo que no le gusta. Y en eso que vos decís, no sabemos tanto de economía, pero sabemos que vender solamente materias primas nos hace pelota internamente, es saber de economía, es eso, es simplemente recapitular cosas que ya nos han pasado, episodios anteriores de nuestra historia, para darnos cuenta de eso y compararnos también con otros países de la región. No nos olvidemos nunca de que somos parte de América Latina y tenemos acá al lado nomás, a Bolivia, que es un país que antes de la presidencia de Evo Morales está parado sobre gas, exporta gas y sus habitantes no tenían acceso ni a heladeras porque no había gas ni para eso. En cambio, con políticas de protección interna y de desarrollo hacia adentro de las fronteras de ese estado, esto ha crecido y el PBI de Bolivia ha crecido con índices altísimos para un país de las características de Bolivia. Incluso su índice inflacionario ha sido muy bajo durante tiempos en los que en nuestro país, por ejemplo, fue alto, o en otros países de la región fue alto. Los resultados económicos de las políticas desarrolladas en Bolivia por un gobierno que para Milei sería colectivista, populista, no sé qué otros adjetivos les pone, han sido maravillosas. Y bueno, esa realidad es totalmente ocluida por el análisis del presidente en Davos. Creo que además de todo lo que él fue diciendo, incurre en tantas mentiras históricas como así también en moralinas acerca de el feminismo, el ambientalismo, con los derechos que son prácticamente derechos liberales, aparte, votar. Y para el presidente Claro. Milei la mejor época nuestra fue 1860 o 1890. Bueno, yo quisiera recordar que en ese tiempo no votábamos, no solo no votábamos las mujeres, no votaba la población en general. Claro. Ha sido clarísima, Julia, ahí con esta explicación desde el CEPA, ¿no? Con datos históricos, con argumentos, como pedía el vocero presidencial ayer. Te agradecemos por estos minutos, por este tiempo y por esta claridad para Radio Estación Sur, para FM Raíces Rock y para Radio Trinchera, esta producción desde de la Ciudad de La Plata, de las radios comunitarias y populares, para contarnos un poquito la posición del CEPA. Muchas gracias a ustedes y, como siempre, felicitaciones por el trabajo de los medios populares y comunitarios, que es clave en esta y en todas las épocas. Muchas gracias, Julia, un abrazo grande y bueno, seguramente nos contabas que vas a estar el 24, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que pasa ahí. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Julia Rigueiro, analista económica del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, analizando hay algunos puntos de lo que dejó la exposición del presidente Milei ayer en Davos. El informe completo lo pueden encontrar en la página centrocepa.com.ar. Ahí está detallado todo lo que opina este centro de estudios sobre lo que, como decíamos, dijo Milei ayer.